Te amo, te amo, y algún día tu rostro veré. Un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Les rogamos su atención, su reverencia. Mire, no le haga caso ni al sueño. Si el sueño la ataca, usted hace así. Si yo lo veo alabando así desproporcionadamente, ya yo sé que usted está reprendiendo el sueño. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vamos a buscar en Apocalipsis 2, 13 al 15, pero vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, Padre Celestial, aquí estamos una vez más, como canal de bendición para tu pueblo. Aquí estamos en tus manos. Usa a tu siervo, Señor. Habla a cada individuo que escuche tu palabra. Señor, que pueda ser identificado por tu Espíritu y liberado por tu poder. Mira a cada amigo que está aquí con nosotros. Mira a aquellos que están a través de los medios. Mira a cada hermano en aflicción, oh Señor. Mira a cada persona que escucha. Habla, Señor. Mira a aquellos que están confundidos. Habla a sus corazones. Y glorifícate en esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13 al 15. En el nombre del Señor. Dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Pueden acomodarse. Oh, gloria a Dios. Lo que voy a compartir en esta oportunidad es con el tema la contaminación de la fe. Es una palabra que hemos escuchado con mucha frecuencia y a veces usted va a tomar agua y le dicen que esa agua proviene de una fuente contaminada y usted se detiene de tomar esa agua porque le puede traer problemas de salud. Pero quiero que presten especial atención porque el síndrome de Pérgamo está muy popular en este tiempo. Y lo que vamos a hablar es sobre la contaminación de la fe, o Pérgamo, la contaminación de la fe. Hoy en la práctica existe un virtual matrimonio con el mundo. Poca diferencia en quienes dicen seguir a Cristo y los que rechazan a Cristo. La fe como estilo de vida entre sus beneficios debe proporcionar estabilidad, paz y esperanza. Entonces estamos ubicados en un tiempo, en una época, cuando hay mucha confusión, cuando hay mucha contaminación de orden espiritual y de todos los órdenes, porque se está hablando mucho de la contaminación ambiental y de todas las cosas que esto está trayendo, la contaminación del aire, la contaminación de las aguas, la contaminación de los alimentos, los plásticos que destruyen la población marina
Y todas estas cosas son contaminación. Todo esto es cosa que Dios no hizo. Porque lo que Dios hizo, dice Génesis, que cada vez que Dios hacía una cosa, decía, y fue bueno, y era bueno en gran manera. Entonces no hay discusión, no hay duda en todo lo que Dios hizo, era bueno. Hay una contaminación que es la que queremos tratar, porque es la que nos toma como importancia hoy, una contaminación de carácter espiritual. Estamos hablando de una contaminación de la fe. Una contaminación de la fe, y tenemos que decir, recordarles, que es fe. Porque fe es la acción de creer para muchos. La Biblia lo define en Hebreos 11 como sustancia de lo que se espera y demostración de lo invisible o de lo que no se ve. Eso es fe. Pero no vamos a hablar de esa faceta de la fe, sino de la otra. Lo que se llama fe como religión, como creencia, como modo de vida. Porque la fe pasa de la utopía o de lo invisible a lo concreto, de la idea a la realidad. Había uno de los grandes filósofos griegos que hablaba mucho de esto, de las cosas que se ven, que están en el mundo material, en el mundo confuso, y las cosas que están en el área pura, decía Aristóteles, en las ideas. Entonces, de la idea se pasa a la realidad, porque siempre tenemos que admitir esto, aunque algunos lo rechacen. Lo primero es la idea, lo primero es lo espiritual, lo primero es lo invisible. Todo lo visible se hizo porque antes estuvo en la cabeza de alguien. Entonces eso es como los ingenieros, los arquitectos, que tienen una idea en la cabeza de un edificio o de una ciudad y la dibujan. Antes de existir la ciudad estuvo en la idea, estuvo en el dibujo y luego en la realidad. Entonces eso pasa con la fe. Yo creo, Abraham creyó porque su intuición, su inteligencia lo llevó a pensar, tiene que haber un ser superior a todo lo que yo conozco. Tiene que haber un motor, un generador que impulsa y que le da vida a este planeta. Y se puso en busca de eso. Y ese Dios se le apareció. Y como esa fe se concretizó, fue cuando el Dios Jehová se le aparece a Abraham y le dice, tiene que salir de tu tierra y tu parentela e irte al lugar que yo te mostraré. Entonces, ¿de dónde pasa la idea de la fe a la práctica de la fe? Cuando él sale de su tierra y se va. Ya no es una idea, ya el hombre va en pos de lo que le prometió el Dios en quien él cree. Entonces ahí pasa de lo ideal, de la idea a la realidad. Pero esa fe proporciona o modela un estilo de vida, una conducta, una forma. Entonces, basado ahí o pasando por esa idea, hay varios estilos de fe o de religión en el mundo. Voy a mencionar algunos como ejemplo. Por ejemplo, la fe islámica o del Islam o de los musulmanes. Es una fe de carácter filosófico, político, religioso y militar. Porque ellos andan armados y creen que van a conquistar el reino a tiro limpio, a bombazo limpio, a pura fuerza. Dicen creer en el Dios de Abraham, pero Abraham se comportó de otra forma. Pero al Dios de ellos lo llaman Alá. No creen en Jesucristo, sino en Mahoma. Y dicen, Alá es Dios y Mahoma su profeta. Ellos no quieren saber de Jesucristo ni de los cristianos. Eso es la fe islámica. Está la fe budista o de Gautama Buda. Buscan la perfección a través de la práctica, de la disciplina y la práctica bondadosa, practicando el bien, no haciéndole daño a nadie, siendo humilde, siendo pobre, etc.
pero no creen en Dios, sino en Buda. Son la mayoría religiones de origen oriental. Están la fe hinduista. Todas esas religiones tienen cientos de millones de seguidores. Están los hinduistas, que es una mezcla de otras religiones orientales. Creen en cientos de dioses, en reencarnaciones, a los fines de alcanzar la liberación total o el karma. Esos son los hinduistas. Otros son, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, la fe Bahá'í, creen en la reciente divinidad revelada y por tanto a la perfecta. Dicen que los demás fueron etapas superadas. Ellos creen que el último de los profetas fue Bahá'í. Creen que Moisés fue un profeta. Creen que Karma fue un profeta, que Buda fue un profeta, que Zoroastro fue un profeta, que Jesucristo fue un profeta, que Mahoma fue un profeta, pero que el último de los grandes profetas es Bahá'u'lláh. Y ellos siguen las directrices de Bahá'u'lláh. Son fe, porque eso que ellos creen lo lleva a un estilo de vida. Hay cosas que no pueden hacer y hay cosas que ellos hacen porque su fe se lo exige. Ahora, no hemos dicho nada de la fe cristiana. La fe que nosotros hemos asumido. Jesucristo en la fe cristiana es el eje. Jesucristo es el camino único al Padre, creador de todo cuanto existe. Y en torno a eso, y en torno a su legado literal, a su escritura, a su inspiración, nosotros, los cristianos, tenemos un estilo de vida. Ese estilo de vida está ajustado a lo que dijo el dueño del cristianismo, que se llamó Jesucristo. Nosotros no seguimos a otro profeta. Nosotros no seguimos a Buda, ni a Baal. Nosotros no seguimos a Zoroastro. Nosotros no seguimos a Mahoma. Nosotros seguimos a Cristo. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo, ¿a quién debemos parecernos? Nuestro modelo es Jesucristo. Entonces, para yo hacer un buen trabajo, un buen papel como cristiano, yo debo ser un estudiante de la vida de Cristo, un discípulo. El discípulo aprende diario, constantemente. Entonces, si yo me precio de cristiano, yo tengo que aprender el estilo de cristiano. Yo no puedo parecerme a un demonio. Yo no puedo parecerme a un hinduista. Yo no puedo parecerme a un islam. Yo tengo que parecer cristiano donde quiera que esté. De lo contrario, soy un farsante, un engañador o un hipócrita. La fe debe modelar una conducta, pero esa fe puede ser dañada por elementos foráneos. Por eso hablamos de contaminación, porque entendemos contaminación como la inserción de sustancias o elementos extraños y ajenos al cuerpo, al órgano o a la sustancia original. Y que ese elemento extraño puede alterar el funcionamiento y la efectividad de lo que se trate. Entonces, esa contaminación tiene muchos órdenes, puede ser física, puede ser química, puede ser espiritual, puede ser religiosa. Y por eso hemos puesto como contaminación de la fe. Por ejemplo, en Lucas 18:2, dice que había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Por qué? Porque este juez tenía un comportamiento inhumano. Él no respetaba a Dios, él no creía en Dios, él no tenía por qué amar a su prójimo. Porque el creyente en Dios, en Jesucristo, ama a su prójimo. Pero alguien que se identifica como que no cree en Dios, no tiene por qué amar a su prójimo. Entonces, por eso él se identifica y dice la Biblia, había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Por qué? Porque él no creía en Dios, no tenía esa fe en Dios. A pesar de que estaba en un ámbito religioso,
Su fe había sido dañada, había sido contaminada y había sido destruida. ¿Cuándo y cómo ocurre la contaminación de la fe? Por 2 o 3 razones. Yo me descuido, soy ignorante o me dejo engañar. Yo he creído en Jesucristo. Yo aprendí un modelo de vida de Cristo. Yo tengo una promesa en base a ese modelo de vida. Pero yo me descuidé. Al descuidarme, alguien vino y sembró cizaña. Alguien vino a dañarme la fe, a criticar a las personas en las que yo creo a lo mejor, a criticar la Biblia, a criticar a los evangélicos, al evangelio, a sembrar cizaña para dañar mi fe. Yo me descuido, dejo de asistir a la iglesia, dejo de leer la Biblia, dejo de orar, dejo de consultar con los que tienen más experiencia que yo y le hago caso a los hijos del maligno que ven a contarme chisme, a contarme disparate, a traerme cosas que no me interesan y que no me edifican. Entonces yo me descuido con esos amigos falsos, con esas malas compañías, y cuando viene a ver yo estoy igualito que ellos. Entonces así se contamina la fe, por descuido. Segundo, por ignorancia, porque yo no conozco bien. Y hay gente que le gusta estar inventando. Usted sabe, estamos en el tiempo de las novedades, de los descubrimientos. Y ahí lo refiere el Señor en su carta. Hay gente que se cansan de lo que hace Mahain. Bueno, ya yo me sé el menú. Es como que usted se sabe el menú de su mamá. Arroz, habichuela roja, carne de res, fritico maduro y aguacate. Mamá eso es lo que hace. Y cuando hace un día quiere cambiar eso en locro de arenque. Pero eso es lo que yo sé, ya yo me sé el menú de mamá. Me quiero ir a otro sitio donde haya otro menú. Hay gente que se cansa de su iglesia porque dice, ya yo me sé el menú. Mire, lo importante del menú no es que usted se lo sepa o que se lo repitan. Lo importante del menú es que esté aquí. Que esté en la Biblia. Mire, si le vienen con un menú atractivo, oloroso, que se le agua la boca, pero que no está ahí, tenga cuidado con ese menú. Tenga cuidado con ese menú. Porque por ignorancia de lo que dice la palabra de Dios, usted se puede tragar un anzuelo. Hay mucho menú hoy. Porque el diablo ha descubierto que la gente más fácil de engañar son los que tienen fe. Porque la gente que tiene fe son bondadosos, son mansos, son crédulos. Y le lleva su ñonguita, como decía mi papá. Le llevan una ñonguita. Y lo entretienen. Entonces, si no está bien empapado de lo que dice la palabra de Dios, le hace caso al otro. Y cuando viene a ver, tiene un remolino en la cabeza. Y empieza a buscar cuevas y se encuentra con el diablo. Y la tercera es por engaño, porque le venden la mentira como si fuera una verdad. Me apareció Jesús en tal sitio. Y ya le hace creer a usted que en ningún otro sitio está Jesús, sino en esa cueva, o en esa esquina, o en esa montaña. Y para usted hablar con Dios tiene que ir a ese sitio. Dice 4:24 del Evangelio de Juan, que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Y si Dios es espíritu, no está concentrado en un sitio, sino que se mueve y está en todo lugar. Entonces cuando yo sé eso y aquel me viene con que lo encontró en tal sitio, digo, pues eso no es lo que dice la Biblia. Tú estás aprendiendo otra cosa. Pero hay individuos que para provecho propio dicen que por el único que Dios hable por él. Y nadie más recibe revelación de Dios. Y todos los demás son falsos.
El único verdadero soy yo. Entonces usted se lo cree también. ¿Por qué? Porque no conoce al Señor, se deja engañar por la ignorancia de su palabra. Entonces la fe se contamina, porque usted está creyendo tranquilamente en el Señor ha sido fiel, usted ha recibido cambios significativos en su vida, usted tiene una esperanza de vida eterna que el diablo no le ha podido quitar, pero viene poquito a poquito a envenenarle la mente, a sacarlo de quicio para que usted haga otra cosa, y usted se deja mover fácilmente, como dice Pablo en Efesios, no os dejéis mover fácilmente de vuestro fundamento. Entonces, ¿cuándo y cómo ocurre? Cuando nos descuidamos y somos ignorantes. ¿Y cuál es la consecuencia de yo dejar que me contaminen la fe? Bueno, pierde la fe que yo digo que tengo, pierde su efectividad, y por eso muchos se quejan de su fracaso y no alcanzan la meta propuesta en lo personal o en lo familiar. Yo no sé lo que me pasa, pastor. Todo me está saliendo mal. ¿Cuántas veces yo he escuchado esa palabra? Antes me iba bien, pero ahora noto que todo me está saliendo mal. La pregunta de los pastores conscientes, y la mayoría de esos pastores de antes, ¿sabe cuál era? ¿Estás orando? ¿Cómo está tu vida de oración? Bueno, pastor, le voy a confesar la verdad. A mí se me olvida orar. Se te olvida orar. Entonces tu relación con Dios tiene problemas. Y cuando tu relación con Dios tiene problemas, tú tienes problemas. En la Biblia hay compromisos, pactos que hace Dios. Por ejemplo, donde dice 91:1 de Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Ok. No es todo el que dice el Salmo. No es todo el que va a la iglesia. Es todo el que habita. Y habitar quiere decir vivir. Habitar quiere decir permanecer. No vacaciones, no vacaciones. Entonces usted dice, no, lo que pasa es que yo a veces estoy caliente y a veces estoy frío. Digo, mira, cuando tú estás bajo el abrigo del Altísimo, el diablo te chequea y dice, no puedo acercarme. Porque tiene alambre de púa, tiene trinchera. Si me acerco me aruña. Y mira de lejos y está chequeando a ver cuando tú te descuidas. Entonces cuando te descuidas te da zarpazo. Entonces, yo no sé lo que me pasa. Tú sí sabes lo que te pasa. Mire, nosotros siempre sabemos lo que nos pasa. Nos queremos hacer los inocentes. Pastor, no sé lo que me pasa. Mi hogar, que antes era una armonía, un amor, una paz, ahora hay problemas. Analiza tu vida de oración. Analiza tu relación con Dios. Y tú verás que por ahí es que anda tu problema. Porque cuando se contamina la fe, el motor comienza a fallar. Si usted le echa aceite. Miren, en una ocasión nosotros estábamos por los lados del sur. Era en los tiempos de la Revolución, 1965. Yo estaba en una motocicleta. Se acabó la gasolina. ¿Y sabe lo que yo le eché a el poquito de gasolina que quedaba? Lo rendí con aceite y gas. Y prendió el motor. Él prendió. Pero iba agachado. Porque se contaminó el combustible. Si usted quiere, échele algo raro al carro para que usted vea. Para que usted vea cómo el motor, que funcionaba a la mil maravillas, comienza a toser y agacharse en la lomita y no puede arrancar, no tiene fuerza, porque contaminaron el combustible. Cuando nuestra fe se contamina, comenzamos a verlo todo mal. El hermano que antes yo lo amaba muchísimo, ahora no lo soporto. Yo no puedo ir a la iglesia porque hay tanta gente indeseable. Hay tanta gente que me molesta el verlo solamente.
Ay, la culpa la tiene la iglesia. La culpa la tienes tú. Y por eso hay gente que vive brincando, porque la culpa andan con ella. Está su fe contaminada, entonces le echan la culpa a los demás. Entonces no pueden compartir con nadie porque tienen problemas. No arranca, el motor no arranca porque la fe está contaminada. Entonces los síntomas, por ejemplo, los mecánicos saben bien lo que son los combustibles y las piezas contaminadas y alteradas. Presentan fallas, falta de fuerza, falta de velocidad, intento de apagarse. Así mismo le pasa a los evangélicos. Cuando dejan de ir a la iglesia, cuando están haciéndole caso a una voz de un pelafustán cualquiera, a un hijo del diablo que le está vendiendo otra cosa, y usted comienza a darle oído, dice, mira, pero eso es al revés a lo que dice el pastor. Bueno, el problema no es que lo diga el pastor, el problema es que lo diga la Biblia. Lo que diga el pastor es irrelevante comparado con lo que dice la Biblia. Si usted lo que dice el pastor no lo encuentra o encuentra lo contrario en la Biblia, entonces usted tiene razón. Pero si lo que dijo el pastor está apoyado en la Biblia, entonces usted tiene problema. El problema lo tiene usted, y el que le diga a usted que no tiene problema, tiene más problema que usted. Entonces Dios establece la diferencia. Desde el principio, Dios llama la atención sobre el valor de la santidad. Y cuando hablo de santidad no estoy hablando de ropa ni de zapato, ni estamos hablando de peinado. Estamos hablando de santidad. Estamos hablando de santidad. Dios establece una diferencia desde el principio. ¿Cómo la establece? Dios habla de la separación entre los que le aman y los que no le aman. Ahí comienza la santidad. Una separación conductual, no física. Porque a veces lo cogemos físicamente. No, que yo no puedo juntarme con los impíos. Tú lo que no puedes compartir con los impíos. Tú lo que no puedes hacerle coro a los impíos. Tú lo que no puedes hablar mentiras junto con los impíos. Tú lo que no puedes hablar falsedad junto con los impíos. Eso es lo que tú no puedes. Porque si en tu casa hay 5 que le sirven a Cristo y 8 que no le sirven. Ah, no, yo no puedo estar en esa casa porque hay un grupo que no. No es eso. Es que ahí en esa casa donde hay mucho impío, tú demuestras que tú eres un santo o una santa. Pero porque tenga un vestido largo, no, porque tenga una vida de santidad, de mansedumbre y de paz. Que sepas amar y sepa perdonar. Que, mire, a veces el cristiano es como el zambá. ¿Cuántos saben lo que es un zambá? Ustedes han visto en los gimnasios donde practican los boxeadores, ¿verdad? Que hay una cosa así como un saco lleno, yo no sé de qué, como de arena o de una cosa ahí. O de serrín. Y la gente le cae a trompa para aprender a pelear. Y él lo coge todos los golpes. Y nunca dice nada. Nunca grita el zambá. Entonces a veces nosotros tenemos que coger nuestro golpecito y quedarnos tranquilos. No podemos estar peleando cada vez que nos quitan lo que yo llamo mis derechos. No, porque eso es mío. Y un pleito por cualquier cosa en la casa, a veces reclamándole a la esposa o reclamándole a la esposa, porque a lo mío no lo puede tocar nadie, pero yo toco lo de todo el mundo. Entonces la conducta y la santidad comienza en la casa. Esa es la santidad de la cual Dios habla. Una separación entre los que aman a Dios y los que no aman a Dios por su comportamiento. El primer intento de desorden espiritual lo corrige Dios en Levítico 10. 1 y 2 resumido. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que nunca él mandó. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Primero, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés y el portavoz de Moisés, el relacionista público de Moisés. Los hijos de Aarón eran sacerdotes. Habían nacido en el sacerdocio y eran sacerdotes.
hicieron lo que estaban acostumbrados a hacer, tomaron su incensario, donde echan el incienso, donde prenden el incienso, que es símbolo de la oración que sube al Padre, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Hicieron su trabajo de ofrecer ante el altar de Jehová. ¿Y qué pasó en esta ocasión? Salió fuego del altar. El altar estaba dividido por una cortina. Salió fuego que no quemó la cortina, pero lo quemó a ellos. Ese es el mismo fuego que cuando ponen el holocausto, el sacrificio, salía fuego del altar y quemaba y consumía el holocausto. Pero el altar no se quemaba. Ahora lo que se quemaron fueron ellos. ¿Por qué se quemaron? Fuego, dice aquí, fuego extraño, que nunca lo mandó Jehová. Fuego extraño. O sea, hicieron lo que Dios no le había pedido y utilizaron lo que Dios no había pedido. Yo pudiera pensar mil cosas, pero ¿qué le parece a usted traer una música del mundo al altar de Jehová? ¿Eso es fuego extraño? ¿Qué le parece a usted traer un baile carnal de la calle para venir a adorar a Dios en su altar? ¿Qué le parece a usted traer una figura pública del mundo, contaminado con toda clase de pecado, practicante de maldad y de una vida lejana de Dios, y traerlo al altar a cantarle alabanza al Señor? ¿No sería eso también fuego extraño? ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿O es que en el pueblo de Dios se acabaron los vasos, los recipientes, las vasijas óptimas para que Dios los use? ¿Por qué trae agua de Egipto?, le dijo Dios a su pueblo. ¿Qué vas a buscar a Egipto si aquí en Israel yo te doy de todo? Entonces, cuando el pueblo de Dios se contamina trayendo cosas del mundo, puede pasar eso que pasó ahí, que salió fuego del altar y los quemó y los mató a los dos delante de su papá Aarón. Hay mucho fuego extraño, hermanos. Hay mucho fuego extraño en este tiempo. Y a veces la gente ni cuenta se da. Pero cuando usted analiza un poquito la Biblia, cuando usted lo ve y reflexiona un poquito, especialmente en la parte artística, en el arte cristiano, hay mucho, pero mucho fuego extraño. Hay muchos jóvenes copiando de la gente del mundo, del puro pecado. Iba a poner ejemplos, pero se pueden hasta ofender. Fíjese, hay cosas que se hacen en el mundo y de repente usted la ve en la iglesia. Usted la ve en televisión pasando así, pasando canal, usted lo ve, y de repente lo ve en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchachos y muchachas, y viejos también, que creen que lo ideal es parecerse al mundo. Usted no sabe que usted es un modelo nuevo. Usted es un modelo nuevo. El que está en Cristo es nueva criatura. Y lo nuevo no puede, no debe, no tiene que copiar de lo viejo. Lo nuevo es nuevo. Lo viejo es lo que tiene que copiar de lo nuevo. Pero el nuevo no tiene que copiar de nada. Entonces, así comienza Dios trazándole pautas. Entonces, Dios produce un juicio ante una provocación, que consistió, porque era normal que la presencia de Dios saliera fuego y consumiera el holocausto, pero en este momento fue anormal lo que ocurrió con el fuego que salió del altar. Hay una recomendación que Dios le hace en Levítico 10, 8 al 10, a su pueblo, porque estamos hablando de miles de años antes que nosotros, y ya había contaminación en el pueblo de Dios. Porque por esa contaminación quemó Dios a esos dos sacerdotes. Eso se repitió parecido en la iglesia de los Hechos, ante Pedro, cuando vinieron dos mentirosos, Ananías y Zafira. Entonces, no fue visible en los Hechos, pero también salió fuego y hoy lo consumió. Entonces, si Dios hiciera eso hoy, pues la cosa fuera muy triste. Dice Levítico 10, 8 al 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo,
Eso después que le mata a los hijos. Pero quedaban otros hijos. Tú y tus hijos contigo no beben. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo. Verso 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Dios tiene clara su asunto. Hay una diferencia entre lo santo y lo profano. A usted le puede gustar lo que le guste, y yo respeto su gusto. Pero Dios hace diferencia entre lo santo y lo profano. Profanación, alteración, contaminación de las cosas santas, sagradas y espirituales de Dios. Mire, cuando un templo, cuando una casa, yo luzco recalcitrante, fanático, radical, y más en este siglo XXI. Pero cuando usted busca una casa, un almacén, un templo, cualquier habitación, cualquier local, y usted lo consagra, y usted lo dedica a Dios. Esto aquí antes era Casa Velázquez. Aquí se almacenaba mercancía y comida y aceite y trigo. Pero a partir del mes de mayo del año 2010, que nosotros consagramos este local, lo dedicamos a Dios y le dijimos: Señor, mientras este local esté bajo nuestra tutela, está consagrado a ti. A partir de ahí, si usted viene con poca vergüenza a hacer algo aquí, es probable que Dios le llame la atención. Yo no me atrevo a irrespetar la casa que fue consagrada al servicio de Dios. Yo no me atrevo. A mí me gusta respetar el altar. Me gusta respetar el santuario, porque yo oré para que la presencia de Dios esté ahí. Y si yo oré para que la presencia de Dios esté ahí, y yo creo que es así, entonces está ahí. Y si está ahí, ¿cómo voy yo a irrespetarla? A veces la gente dice: no, porque el pecado no está en la ropa. Depende. Porque la ropa revela la personalidad. Dime cómo viste y sabré quién eres. Lamentablemente, pero es así. Entonces, cuando yo voy a la casa de Dios, yo no voy para la playa a enseñar los muslazos. El que lo tenga, ¿verdad? Porque hay algunos que no pueden enseñar, pero el que lo tenga. Entonces, cuando yo voy a la casa de Dios, es adorar a Dios. Yo voy con lo mejor que tengo. Porque la gente cree que ahora, usted sabe que vestirse de trapo ahora es moda. Lo que antes era símbolo de pobreza, de miseria, de escasez, ahora es lujo, ahora es moda. Mire, un día había, cuando yo era niño que estaba como en tercero o cuarto curso, un muchachito llegó con el pantalón roto. Lo que le hicieron los muchachitos, tuvo que irse relajándolo, que su mamá no lo sabía coser, que su mamá qué sé yo qué, porque tenía un pantalón roto. ¿Y ahora qué? Ahora lo rompen, porque la moda es roto. Ahora usted ve que se pone un saco con una franela. Los sacos se hicieron ponerse con camisa y corbata. Se lo pone con una franela por fuera, sucia y rota también. Cuando yo veo un tipo así que entra a la iglesia, en una ocasión venía alguien aquí a cantar, y yo estoy en la puerta, y yo cuando lo veo, lo alcanzo a ver, yo creo que es un loco. Yo, en la psiquis mía, era un loco. ¿Por qué? Por la fachada. Si lo veo con traje, con corbata, limpio y caminando decente, yo no voy a creer que es un loco. Aunque sea un loco. Me engaña. Pero puede ser un cuerdo que venga vestido como loco
Y eso es moda. Vestirse como loco, como la crápula de los suburbios de los países desarrollados. Eso es moda. Y entonces han querido meter eso en la iglesia. No estoy en contra de nadie, estoy en contra de la profanación. La profanación, porque eso es contaminación de la fe. Porque comenzamos con que nada es nada, y como nada hay nada, nada es nada, y hacemos de todo, y cuando hacemos de todo, entonces es demasiado. Ahora, el amor de Dios está con quienes le temen a Dios. Dios tiene un compromiso con el que le teme. ¿Quién es el que le teme? El que guarda su palabra. Lo dijo Cristo. Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Quién es que no se va a perder? El que en él cree. Entonces, si yo creo y vivo esa fe, Dios tiene un compromiso de salvarme. Pero si yo soy un charlatán, un mentiroso, un aguajero, entonces que Dios se ha hecho a un lado. Dios no tiene compromiso conmigo, porque yo no he hecho lo que Él dice en su palabra que tengo que hacer. Entonces aquí está la situación de Pérgamo. Iglesia que representa a los que hacen o conservan pactos y compromisos con el mundo de pecado. Hay gente que se convierte pero no puede romper ciertos compromisos del pasado. Hay gente que se convierte pero tiene ciertos vicios que lo hacen dependiente y no puede romper con eso. Y pretende seguir a Cristo. Entonces, Pérgamo significa casamiento con el mundo. Y cuando decimos mundo no estamos diciendo planeta. Estamos diciendo el sistema. El sistema de vida, el sistema de la gente, todo lo que hay. La forma de la gente actuar, comportarse. Ese es el mundo. Entonces, cuando nosotros decimos, como dice Santiago, el que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Cuando hablamos de separación, repito, estamos hablando de que yo soy amigo del inconverso o de la persona que no le sirve a Dios, pero cuando habla su mentira, yo no soy cómplice. Cuando hace sus malos negocios, yo le llamo la atención y yo no soy partícipe de su compañía. Yo no tengo negocios ni capitales envueltos con gente que no le teme a Dios porque corro peligro. Él engaña a alguien por allá, le hace un daño y como él sabe cuidarse, él se va a cuidar. Y me encuentran a mí asando batata y me lo cobran a mí. El tablazo lo recibo yo por estar haciendo negocio con gente que no le teme a Dios. Entonces, el Señor habla a la iglesia de Pérgamo en 2:13. 3 cosas le dice Dios. Porque Pérgamo es la representación de un segmento de la iglesia en todos los tiempos. La gente que tiene compromiso con el mundo y que se descuida con la doctrina correcta de la palabra de Dios. Dice el versículo 13, como siempre, yo conozco, porque no está hablando con desconocimiento de causa. Yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son las obras? El producto de mis acciones. Mi obra es mi comportamiento, es mi conducta, mis negocios, esa es mi obra. Entonces Dios dice el Señor que conoce nuestra obra, lo que yo hago, Él lo conoce. Y sé que está donde está el trono de Satanás, tremenda cosa. Pero prácticamente nosotros estamos donde está el trono de Satanás también. Porque el mundo entero ahora se ha constituido en trono de Satanás. Pero Pérgamo era especial en paganismo y en brujería. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué cosa buena tenía Pérgamo? Valor. No había infidelidad. Retiene mi nombre a pesar de todo, porque hay que imaginarse los ataques que recibía la iglesia de Pérgamo en un lugar donde Cristo dice, está el trono de Satanás. O sea que lo más fuerte del espiritismo y de la maldad diabólica estaba en Pérgamo. Y ellos, a pesar de eso, habían sido fieles y habían guardado y no habían negado
No habían negado la fe, ni aun en los días en que uno de ellos fue muerto, donde mora Satanás. Entonces, el Señor le agradece y le exhorta, le alaba el valor y la fidelidad. Eso puede ser parte de nuestra fe. Yo soy fiel al Señor, yo lo defiendo, no, yo me avergüenzo de Cristo, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni en la calle, y yo con la frente en alto digo, yo soy un seguidor de Cristo, y aunque haya peligro, yo sigo a Cristo. Amén. Eso hacía Pérgamo. Pero había otro problema. El versículo 14. Pero tengo contra ti. ¿Qué tenía Dios contra Pérgamo? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Y dice que enseñaba a Balaán a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de la cosa sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí es que está el problema. Ahí en la iglesia de Pérgamo, no solamente que frecuentaban o que asistían, sino que parece que eran parte del liderazgo. Gente que estaban espiritualmente sucia, contaminada por el mundo. Dice, a lo que enseñan a mi pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que era blandita la iglesia de Pérgamo. El liderazgo era blandito, permisivo. Le daba chance a los fornicarios y a los que comían cosas sacrificadas a los ídolos. Dios no comulga con el paganismo. Dios no comulga con la brujería. Dios no comulga con las tinieblas. Dios rechaza la fornicación, y entiéndase como fornicación toda expresión de pecado sexual. ¿Y qué es pecado sexual? Toda práctica sexual contraria a la voluntad de Dios establecida en su palabra. Entonces había gente que practicaban eso, y no solo que lo practicaban, sino que invitaban a los otros. Y el pastor, el ángel de la iglesia, con los brazos cruzados, mirando por otro lado. Por allí están los fornicarios, yo miro para acá, para yo no verlo. ¿Hay iglesias así hoy? Muchísimas. ¿Hay gentes así hoy? Muchísimo. Y hay gente que va más allá. Hay gente que cree que si da una buena ofrenda resuelve el problema. La buena ofrenda es necesaria, pero mejor sería que entregara tu corazón a Cristo. Mejor sería que le sirviera con sinceridad y te arrepintiera de tu pecado. Entonces, ¿qué le hacía falta a Pérgamo? Santidad. Separación del mundo anterior. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, la doctrina de Ená y todo lo mismo. ¿Quién dijo que beberse un par de tragos es algo? No hay nada. Que tú vayas en Navidad a dar a un bailecito de la familia, eso no es pecado. Esa es la doctrina de Balaán, que enseña a la iglesia a compartir con los hijos de las tinieblas. No podemos permitir que la doctrina de Balaán sea la que impere en la casa de Dios. Es obligatorio la separación entre lo santo y lo profano. Es duro eso, pero es así. Es duro, pero es así. Enseñaba a Balaán a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que compartían con el mundo, con todo ceremonia, con los bailes, con la fiesta, con todo lo que hace el mundo. Y hay cristianos que creen que eso se puede hacer. Y hay doctrina diabólica dentro de las iglesias evangélicas diciendo que eso se puede hacer. Entonces la pregunta es, ¿para qué te convertiste? Quédate en tu mundo. Lárgate al infierno si quieres. Pero no manche, no ensucie, no contamine la casa de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Son días difíciles. Son días de confusión.
Son días que la gente se vende, los predicadores se venden. Son días en que la gente no le hace caso a la Biblia. Son días que la iglesia, el evangelio ha venido a ser una moda, un adorno. Dios te bendiga, le dicen. No, que aquí como Dios quiera. No, que fue la voluntad de Dios. No, que estoy en mi proceso. Y un lenguaje que usted se confunde. Y tú conoces, sí, yo conozco a Dios y tú le sirves a Dios. Tú le sirves a Dios, tú le obedeces a Dios. Tú sabes lo que dice la Biblia en cuanto a la comida sacrificada a los ídolos. Tú no sabes lo que dijo Dios a los que practican el paganismo junto con los impíos en las fiestas patronales y demás. Tú no sabes que hay una diferencia entre lo que siguen las tinieblas y lo que siguen la luz. Entonces, ¿cómo tú te confundes? ¿Cómo tú te mezclas? Yo creo en el cristiano que mantiene su separación del mundo. Entonces, valor, santidad y doctrina. Dice el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. O sea, otra doctrina pagana, mundana, de un pseudo profeta, porque eso es lo peligroso, que son gente que vienen con una investidura supuesta opuesta, vestido de autoridad eclesiástica, con una jerarquía ministerial. Yo soy el reverendo, yo soy el apóstol, yo soy el profeta. La Biblia dice por su fruto. Yo creo en cualquiera, pero cuando me da fruto. Y cuando vienen esos predicadores raros, yo busco, yo rastreo hasta que conozco el fruto. Me puedo equivocar, porque cualquiera se puede equivocar. Pero uno trata de buscar el fruto de esa persona, a ver si lo que él dice combina con lo que él es. Porque estamos en un tiempo de confusión. Repito hasta la saciedad porque he vivido esos tiempos. Cuando el evangelio era pequeñito, cuando las iglesias eran chiquititas, cuando los evangélicos eran 2 o 3, nadie le hacía caso. Pero como el evangelio ha crecido enormemente, y tiene templo, y tiene emisora, y tiene televisión, y tiene de todo, ahora le ponen los ojos al evangelio. Y ahora se quieren allegar, y vienen los vivos, que alcanzan a ver unos cuantos tontos, y dicen, mira, ahí todos son tontos. Y se repite el proverbio de los mexicanos. Somos mansos, pero no mensos. Porque tenemos la palabra de Dios y la inteligencia del Espíritu Santo. Y nosotros no peleamos y por eso tú crees que me engañaste. Yo no tengo que confrontarte, yo no tengo que insultarte. No, yo simplemente no hago lo que tú quieres que yo haga. Y simplemente yo establezco lo que yo tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer lo voy a hacer por encima de tu cabeza y la del diablo que te está inspirando. Así de sencillo. Entonces, le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo 3 cosas. Le alaba su fidelidad, que a pesar de todo mantenía un poquito de fe, pero no dice, no detalla, porque ya no hay necesidad. Era una fe contaminada, aunque había un remanente que le servía a Dios. Pero parece una fe contaminada, en que los líderes de Pérgamo, que comulgaban y pactaban, se dice que esos fueron los que hicieron el trato con Constantino, el rey romano, cuando el cristianismo pasó de las catacumbas, de las cuevas, de la persecución al gobierno. Y ahora el cristianismo se convierte en gobierno y ahí vino toda la debacle que ya nosotros conocemos. Cuando la iglesia se une con el mundo, pierde su esencia, pierde su fe, pierde todo lo bueno que Dios ha depositado en ella. Del mundo venimos nosotros. Entonces vamos a volver para allá, a buscar lo que dejamos. Como el perro que cuando lo bañan, o el cerdo usted lo lava y está limpiecito el cerdito. Suéltelo para que usted vea. En el primer lodazal que encuentra, ahí va él. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces una fe contaminada es como si no existiera, porque no funciona.
por lo que se convierte en una frustración y en una pérdida de tiempo. Yo le pido a cada oyente que verifique su fe, que piense si su fe es pura o está sucia, si está contaminada por las cosas del mundo. Una fe contaminada es como si no fuera fe. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. Para ser bendecido con los beneficios divinos, el Dios de la Biblia exige exclusividad. Si usted no puede servir a Dios con exclusividad, usted no puede servir a Dios. Entonces, si usted se atreve a comprometerse con Dios, a seguirlo solo a Él, a obedecer sus directrices, entonces Dios se compromete con usted. Pero Dios no es plato de segunda mesa. Dios no está para que usted lo atienda cuando usted se acuerda. Usted quiere, olvídese de Él para siempre porque es lo mismo. Ahora, te recomiendo que pongas a Dios en el centro de tu vida. Y si tú pones a Dios en el centro de tu vida y conforme a la Biblia le sirves a ese Dios, y Dios no te respalda y Dios no te bendice y Dios te ayuda, entonces se equivocó la Biblia. Pero eso no ha pasado una sola vez. Un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir una oración con los amigos que están